¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí se ve, señor. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Voy a iniciar dándoles la bienvenida a nuestra clase número 1, ya del segundo bimestre, y agradeciéndole a Dios que nos permite poder interactuar y poder comunicarnos a través de estos medios digitales. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Y con respecto a nuestra guía número 1, lo que vamos a estar realizando va a ser un mapa conceptual sobre nuestro tema, que es interpretación de mensajes. Un mapa conceptual, sus dos características principales son, número uno, que lleva conceptos, por eso su nombre de conceptual. Entonces su mapa debe llevar ciertos conceptos y también lleva estas palabritas que se llaman conectores. Entonces acá tenemos, este mapa nos habla sobre animales, ¿verdad? Y nos dice pueden ser invertebrados o vertebrados. La función de estas palabras es, como lo dice su nombre, conectar ya sea un subtítulo o un título o un concepto con otro. Y acá después tenemos que en los invertebrados hay artrópodos que pueden ser insectos o arácnidos. De los insectos como una hormiga y de los arácnidos como un escarabajo o una araña. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que realizar con nuestro tema del día de hoy. ¿No hay dudas con esto? No, todo está claro. No, ninguno. Gracias. Y vamos a entrar de lleno a lo que es una interpretación de mensajes. Nos dice que la interpretación es explicar o declarar el sentido de algo, pero principalmente el de un texto, explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diversas formas. Cuando una persona interpreta un suceso, un hecho o un acontecimiento de cualquier material, ya sea publicado o escrito, pasa a ser comprendido e incluso expuesto de una nueva manera de poderse expresar, pero siendo siempre fiel al elemento de esa interpretación, es decir, al material que se está interpretando. Es decir, que cuando realizamos una interpretación, estamos tratando de explicar o de declarar algo. Entonces, esto nos dice también que cuando, aunque sea un texto escrito, aunque sea una imagen que vimos y nosotros le damos nuestra interpretación, le estamos dando una nueva forma. Es decir, que estamos dándole nuestro propio sentido a lo que estamos explicando, porque yo puedo explicarles esto de una forma, pero si tal vez yo le pregunto a Eric, le pregunto a Miguel, le pregunto a Jennifer, tal vez ellos me van a decir que lo comprenden de otra manera y está bien, porque cada persona tiene una forma diferente de poder asimilar cierto contenido. Y la interpretación de mensajes es en sí eso, ¿verdad? Pero también, aparte de los mensajes, podemos interpretar una imagen, podemos interpretar un hecho, un acontecimiento, como lo que pasó cuando hubieron manifestaciones, creo que el año pasado, y que la gente salía a manifestar por lo del gobierno. Algunas personas les pueden dar una diferente interpretación, ¿verdad? Para algunos, por lo que hicieron en el Congreso, nos decían que estaba bien porque estaban cansados de la corrupción, otros decían que era vandalismo y que estaba mal y que se salía del régimen de poder manifestar de forma pacífica. Entonces, cada persona le puede dar su interpretación a un hecho. Y también tenemos que, inclusive, cuando nosotros utilizamos nuestro celular y utilizamos WhatsApp, existen estas caritas, los emojis. A esto también le damos una interpretación, ¿verdad? Porque hay de diferentes formas, de diferentes tipos, y nosotros ya sabemos qué representan. A veces es suficiente mandar un emoji, creo que hace una carita que está así, y entonces uno ya sabe qué es lo que eso significa, ¿verdad? Y entonces, esta también es una forma de poder interpretar un mensaje. Y también tenemos que la importancia de una perfecta comprensión del significado del mensaje transmitido a los participantes en una formación es fundamental para el éxito de la misma. Es decir, que cuando se nos dan ciertas instrucciones para realizar alguna actividad, ya sea académica, también puede ser laboral, tenemos que tener una comprensión casi perfecta del significado de ese mensaje para que podamos nosotros realizar la acción o realizar el trabajo que nos solicitaron con éxito y que también sea un trabajo eficiente, que cumpla con aquellas características que nos brindaron desde un inicio. También nos dice que la comunicación que utilizamos
es un acto formativo. Hay una serie de factores sumamente importantes que conviene atender con detalle para garantizar que el mensaje se entiende, llega al interlocutor y le es útil para su trabajo. Es decir, que en la comunicación también tenemos que ver ciertos factores, como lo que decíamos del idioma, también lo que comentábamos de que la persona pertenezca a la misma cultura o a la misma grupo social de nosotros, ¿verdad? Porque en algunas sociedades algunas cosas están prohibidas y no utilizan el lenguaje que nosotros utilizamos. Por decir los chapinismos que se utilizan acá en nuestro país, algunas personas de otros países tal vez no los comprendan, como cuando decimos chilero. Está con una persona a decir que es chilero. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué significa chilero para nosotros? Todo va a depender de en qué palabra u oración se utilice. Ajá, entonces, pero Puede no, significar como algo bueno o algo bonito. sí, gracias Miguel, sí, esto significa chilero para nosotros, entonces decimos, ah, qué chilero está esto, o algo así, pero si viene otra persona de otro país, tal vez no lo va a comprender a como nosotros. E inclusive hay palabras que se utilizan, si ustedes se han dado cuenta, solo en ciertos municipios. Y que en ciertos municipios hay una forma de hablar muy particular. Inclusive en ciertos departamentos también se da esta diferencia, de que tienen palabras o frases que son muy particulares de ese lugar. Entonces es importante tener en cuenta estos factores si queremos que nuestro mensaje se entienda perfectamente y que a nuestro receptor también le pueda ser útil. ¿No hay dudas hasta el momento? Muy bien, gracias. Y también tenemos una comunicación intercultural, que acá ya se enfoca un poco más a la cultura y siendo nosotros, viviendo nosotros en un país que es multicultural y que tiene mucha riqueza también en este sentido, es muy importante que nosotros conozcamos algunos aspectos de esto. Y nos dicen que en la comunicación intercultural sostiene que la cultura determina cómo los individuos conforman los mensajes, qué medios utilizan para transmitirlos y cómo interpretan los mensajes. Es decir, que acá nuestra cultura también determina cómo vamos nosotros a emitir los mensajes y también cómo los vamos a interpretar. Con respecto a la propia comunicación intercultural, analiza las situaciones en las que personas con diferentes bajajes culturales interactúan, es decir, con diferentes creencias, costumbres culturales, además del lenguaje. La comunicación intercultural se enfoca en los atributos sociales, también en los patrones de pensamiento y en las culturas de los diferentes grupos sociales. Muchas veces dentro de la cultura a la que pertenecemos miramos diferentes patrones de pensamiento o diferentes ideas que nos inculcan, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando a alguien le barren los pies, se dice que se va a casar con alguien que ya está muy grande, ¿verdad? Esas son unas creencias que a nosotros nos han, nos han inculcado, nos lo han dicho y forman parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces también eso forma parte de la comunicación intercultural. También nos dice que requiere comprender las diferentes culturas, idiomas y costumbres de las personas de otros países. Es decir, que cuando hablamos de cultura no es simplemente decir, ah, es tal cultura, no, tenemos que pensar en qué idioma utilizan y en qué costumbres tienen, y como les decía, en qué creencias o qué pensamientos también les han inculcado a sus habitantes. También nos dice que la interpretación juega un papel clave dentro de la comunicación, ya sea en términos de idioma, para que dos personas de distintas nacionalidades puedan comprender lo que se dicen sin malos entendidos, o en términos de captar la esencia correcta de los mensajes que un emisor formula. Es decir, que la interpretación también tiene dos aspectos o dos partes importantes. Una interpretación puede ser cuando escuchamos hablar a una persona que habla en un idioma diferente, y también que tenemos a otra persona que está traduciendo lo que esa persona está diciendo, que esto más se conoce como traducción. Pero también está el interpretar de una manera correcta los mensajes que un emisor nos formula en nuestro idioma materno, es decir, en el idioma que nosotros utilizamos para comunicarnos. ¿No hay dudas hasta el momento? ¿No? Muy bien. No, no hay ninguna. Muy bien, gracias. Y también tenemos ciertos tipos de interpretación. También tenemos, en primer lugar, la interpretación
consecutiva, donde dice que el intérprete traduce después de que la persona haya acabado de hablar, es decir, que necesita pausas para poder intervenir. Esta interpretación más se refiere a lo que es la traducción, ¿verdad? Cuando escuchamos que tal vez una persona habla en inglés y hay otra persona que está dando una traducción en español. Sin embargo, cuando en el proceso de comunicación, esta interpretación también se puede dar cuando alguien nos está hablando y nosotros rápidamente vamos interpretando lo que nos está diciendo. O a veces si está hablando súper rápido, decimos, espérame, para que podamos comprender un poquito más. Y también está una interpretación simultánea, donde nos dice que el intérprete traduce al mismo tiempo que la persona está hablando, para lo cual es necesario un equipo tecnológico mínimo. Acá también se refiere a esto, a la traducción, y sin embargo en la comunicación nosotros también, cuando alguien nos habla, vamos rápidamente y nuestro cerebro tiene esa capacidad de ir interpretando lo que las personas nos están diciendo. También tenemos la interpretación de enlace, donde el intérprete traduce de manera consecutiva, tanto para el hablante de un idioma como para su interlocutor. Esto se da, como les decía, en la traducción, cuando una persona tiene que traducir no solo para la audiencia, sino también para la persona que está dando algún tipo de conferencia o algo similar. Y también está una interpretación susurrada, que también se refiere a la traducción, donde dice que el intérprete, traduce en la oreja de la persona lo que la otra está diciendo, y esta interpretación es de forma muy personal. Esto también lo podemos adaptar a nuestro tipo de comunicación cuando hablamos con algún amigo, con algún familiar y nos habla de algo muy personal y también nos habla de una forma bajita y sin embargo nosotros ya estamos interpretando el mensaje que nos está brindando. ¿No hay ninguna duda con esto? ¿No? Muy bien. Y también tenemos que la interpretación que da el receptor a nuestro mensaje va más allá de tener un discurso armado, ensayado o revisado. Tiene que ver más con saber sintetizar las ideas, simplificar conceptos y validar definiciones. Y que hay tres cosas muy importantes y que también son simples a considerar cuando alguien nos está dando un mensaje y nosotros queremos interpretarlo de la forma correcta. Una de ellas es alinear el entendimiento del concepto de las partes. Yo preparo, les coloco un ejemplo, yo preparo mis clases, hago mi presentación, pero ustedes tienen que sintetizar las ideas que se plantean acá, tanto en la presentación como en las ideas que yo les voy comentando. Entonces, a esto se refiere la interpretación, ¿verdad? Que siempre, aunque tengamos un discurso súper ensayado y revisado, es nuestro receptor quien debe sintetizar y simplificar estos conceptos para que esto tenga validez y que ustedes también puedan aplicarlo en su vida diaria. El primero es alinear el entendimiento de conceptos de las partes. Es decir, si vamos a realizar algún discurso, vamos a dar una clase o vamos a dar una inducción sobre algún tema, tenemos que tener en una línea el tema que se va a trabajar y que estas personas también lo conozcan. ¿Por qué? Porque si yo les vengo a hablar a ustedes acá de otro tema que tal vez ustedes no conocen o de otra carrera que tal vez ustedes no tienen los conocimientos o los conceptos sobre esta área, les va a costar un poco entender el tema que vamos a trabajar. Entonces es importante que cuando enviemos un mensaje tengamos en cuenta el entendimiento del concepto de las partes. Si yo entiendo qué es la comunicación y ustedes también comprenden qué es la comunicación, entonces vamos a crear esto. Ustedes van a sintetizar y van a simplificar los conceptos que yo les estoy brindando. Otro aspecto a considerar es mantener una escucha activa durante cualquier proceso de comunicación. Ya vimos lo de la escucha activa y sabemos que escuchar va más allá de que estemos presentes o escuchar con nuestros oídos, ¿verdad? Sino que tenemos que comprender lo que esta persona nos está diciendo, colocándole nuestra atención y concentración para poder darle también una respuesta bastante acertada. Y por último, también verificar la interpretación del mensaje. Muchas veces en el proceso de comunicación a veces no vamos a comprender en sí el mensaje que se nos está dando. Entonces podemos verificar.
podemos utilizar frases como entonces es decir que esto y esto pasó o me estás diciendo que tal y tal cosa sucedió. Entonces, para poder verificar que la interpretación que nosotros brindamos al mensaje es la correcta, ¿verdad? Para que luego no hayan malentendidos y no se cree un conflicto. ¿No hay dudas con esto? ¿No? No, ninguna, señor. Muy bien, gracias. También tenemos cómo interpretar un texto que no solo los mensajes orales, ¿verdad? Sino que también poder interpretar textos o ya sea un mensaje escrito. Y nos dice que cuando interpretamos un enunciado no solo tenemos en cuenta la información que se decodifica de la información que se encuentra ahí, sino que estamos programados para adivinar la intención que puede tener un hablante al pronunciar unas palabras. De manera que en cada situación concreta de comunicación apartaremos todos los datos que sean necesarios para llegar a una interpretación del mensaje que suponemos es la que quiere transmitirnos nuestro interlocutor o nuestro emisor. Lo que acá nos trata de decir es que cuando nosotros leemos algún tipo de texto, algún tipo de historia, muchas veces nuestra mente y nosotros ya empezamos a imaginar qué es lo que puede pasar. Acá te coloqué un ejemplo que dice que ante un enunciado como hace frío aquí dentro, la información explícita o decodificada no es otra que la constatación de que en un lugar determinado la temperatura es muy baja. Nos damos cuenta acá en esta simple frase se le da otro tipo de interpretación porque nos lo están diciendo de una manera diferente, pero en sí es lo mismo que dice acá, que acá nos dice hace frío aquí dentro y ya en la información decodificada nos dice que es la constatación de que en un lugar determinado la temperatura es muy baja. Lo mismo sucede con lo que les comentaba también de los emojis, ¿verdad? Que ya sabemos qué significan y aunque estén, los intercambiemos por medio de un celular o de un aparato telefónico, nosotros ya los podemos interpretar, ¿verdad? Y a veces simplemente le damos nuestra propia interpretación, pero con palabras totalmente diferentes. También nos dice que inclusive cuando con la interpretación podemos adivinar la intención que puede tener el hablante. Es decir, que si nosotros interpretamos un texto, podemos deducir cuál fue la intención del autor o del emisor en escribir ese texto. También nos dice que para interpretar un texto, sea cual sea su extensión, nos basamos en lo que el texto puede querer decir. Esto es, para la adecuada interpretación de un texto del destinatario, tendrá que aceptar que existe una intención comunicativa determinada y aportará los datos necesarios para construir mensajes relevantes y coherentes. ¿Se acuerdan ustedes de las intenciones comunicativas que vimos? ¿No se recuerdan? La intención apelativa, la intención informativa, la intención creo que era emotiva también. Ya se recordaron ahora. Entonces, estas intenciones también están impresas y pueden estar incluidas en un texto. Entonces, al interpretar, nosotros tenemos que determinar también cuál fue la intención. Si la intención era informar, si la intención era persuadirlos o si la intención también era de alguna advertencia. Entonces, para interpretar también tenemos que tener en cuenta estas intenciones comunicativas. Y siempre, más que todo, cuando interpretamos un texto, nos referimos a cuando ustedes han realizado algún tipo de síntesis y colocan lo mismo que está en su documento, pero con sus propias palabras, porque ustedes ya le dieron una interpretación. Y nos dice acá que, por ejemplo, los carteles, los eslóganes publicitarios, los anuncios por palabras o las señales, al estar integrados normalmente por palabras sueltas, requieren que sea el interlocutor el que establezca los vínculos necesarios para llegar a una comprensión satisfactoria del mensaje. Cuando vemos anuncios publicitarios o cualquier tipo de publicidad, podemos ver que a veces solo hay una palabra y nosotros deducimos lo demás, ¿verdad? A veces colocan, algún restaurante hace un anuncio y coloca verano arriba, ¿verdad?
Entonces nosotros decíamos, es que estos productos lo están dando porque es en la temporada de verano únicamente. Entonces ya nosotros deducimos qué es lo que el emisor nos quiere transmitir. Y a veces es necesaria solo una palabra o que sean palabras sueltas para que nosotros podamos interpretar un mensaje también apoyados en imágenes o en ilustraciones. ¿Alguna duda? Nada. Todo está claro. Muy bien. Si no hay dudas, con esto vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase era bastante corta porque el contenido de